Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, espacio de conversación y análisis desde una perspectiva humanista y laica acerca de temas relevantes de educación. Conduce el periodista Jorge Reyes Poblete. La Belleza de Educar, formando personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y recibirlos en un nuevo programa de La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo promovido por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución referente en la formación de líderes íntegros y con visión de futuro. Tenemos el agrado en esta oportunidad de conversar con un destacado académico internacional. Él es Miguel Ángel Prat Fernández, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Permítame contarles un poco quién es Miguel Ángel. Él es maestro, profesor para el público nacional, psicopedagogo y doctor en pedagogía. Además, tiene una carrera principalmente relacionada con la innovación educativa a través de la tecnología, competencia digital docente, el uso ético y responsable de las herramientas del ámbito digital en el ámbito escolar, profesor de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, la Facultad de Educación, y ha matizado su tarea educativa y de investigación con la divulgación científica, con encuentros, asistencias, ponencias en congresos y seminarios, motivo por el cual nos acompaña aquí en Concepción, pues participó recientemente en el Encuentro Nacional de Informática y Educativa y Emprendimiento Escolar, ENIE, organizado por el Colegio Concepción Fraternidad, que forma parte de nuestra institución, y donde pudo compartir toda su experiencia a nivel internacional. Tiene también un reconocimiento a nivel internacional el año 2020 con el galardón en el 30º Premio Joan Profitos de Ensayos Pedagógicos por su obra 10 lecciones para un uso educativo, saludable y responsable de las tecnologías digitales. Bueno, después de este preámbulo, que hicimos una selección naturalmente de todo su extenso currículum, queremos compartir y conversar un poco respecto a, en primer lugar, ¿qué lo motivó a desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la educación, pero especialmente en el ámbito de la tecnología? Es una buena pregunta esto. Mira, yo te diría que yo empecé teniendo contacto con los primeros ordenadores alrededor de los años 80 aproximadamente, y tengo que confesar que era un estudiante normalito, yo la verdad me he esforzado siempre mucho para estudiar, y en su momento, cuando pude cursar las asignaturas de informática, nosotros allí en Cataluña, concretamente, en el sistema educativo en el que yo estudié en su momento, que eran los cursos de BUP, teníamos una asignatura que se llamaba EATP, que eran las enseñanzas y asignaturas técnico-profesionales. La cuestión es que en la escuela nos dieron 3 opciones: o bien diseño, o bien comercio, o bien informática. Estoy hablando de los años 85, 86, 87 aproximadamente, y por lo tanto yo fui de los que cursé esta asignatura. Y allí aparte de esto, tuve la gran suerte, tuve el gran privilegio de tener muy buenos maestros de informática. Yo siempre he pensado que tengo muy buena base gracias a lo que pude estudiar, en este caso de jovencito, y la verdad es que me fue muy bien. Era de lo que más brillaba en el fondo. Cuando tenías la cartilla de las notas, pues la asignatura de informática a mí me ayudó muchísimo incluso a centrarme y a comprender y a entrar en el mundo tecnológico. Yo creo que los que empezamos desde hace mucho tiempo tenemos la gran suerte de haber comprendido, entendido la lógica, en este caso, de la tecnología. Y a partir de allí, la verdad es que siempre me acompañó. Tal fue el caso que, fíjate, en su momento no sabía si irme, en este caso, a hacer la carrera de informática o a otra cuestión que también, en este caso, me llamaba mucho la atención, que era la educación.
de qué forma, en este sentido, podemos mejorar los sistemas educativos, podemos mejorar la educación, en este caso, que yo incluso había recibido en su momento, ¿no? Y por lo tanto pensé, bueno, quizás podemos juntar los dos mundos, los ¿no? ámbitos. De manera en cómo enseñas, cómo puedes llegar a aplicar todas estas tecnologías para favorecer un mejor aprendizaje, ¿no? Y esta ha sido la cuestión que siempre me ha acompañado, ¿no? Fue a partir de aquí que acabé, en este caso, la carrera de magisterio. No me quise quedar solo en el ámbito de la educación en la primaria, sino que quise profundizar un poco más. Estudié psicopedagogía, de allí, por vicisitudes de la vida, pues al final acabas colaborando y trabajando en la universidad. Y bueno, pues un poco el contrato era, si estás en la universidad tienes que sacar el doctorado, ¿no? Y qué mejor hacer una investigación profunda precisamente con aquella pregunta que me había acompañado a lo largo de esos años, ¿no? Que es de qué manera la tecnología, en esos momentos, en el 2000, aproximadamente 2001, 2002, teníamos ya el inicio de Internet, y por lo tanto cómo Internet lo podíamos aprovechar para mejorar el aprendizaje de los alumnos universitarios. Y este es un poco, a grandes rasgos, la carrera. Pero siempre ha motivado el hecho de poder juntar lo que es un choque de trenes, ¿no? Lo que es la educación y la tecnología, porque persiguen cosas muy diferentes las dos. Sí, efectivamente. Y bueno, el nombre de este programa es La belleza de educar. Y tú lo mencionaste muy bien. La educación tiene una capacidad de transformar vidas, de aportar, aportar mucho a la juventud principalmente. Y en esa mirada, uno de los focos de este espacio tiene que ver con esta capacidad de mirar hacia futuro. En esa condición, ¿cómo tú visualizas esta educación del futuro en un mundo muy globalizado, muy tecnologizado? Mira, yo te diría que si puestos a imaginar, me gusta pensar en una educación, en este caso del futuro, en el que no exista tanto la importancia o el protagonismo, no se ponga tanto el foco en cuestiones tecnológicas, sino en cuestiones personales, en cuestiones de cómo acompañamos, en este caso, a los alumnos, ¿no? Si me pides por lo que sería un escenario realmente gratificante y seductor para mí, es que existan aulas de clase con dos docentes. Por lo tanto, no se trata tanto de incorporar la tecnología, que también, pero que incluso el tema de la codocencia sea como muy habitual y muy natural. Por lo tanto, ¿qué me imagino? Pues de la misma manera que en muchas otras profesiones, ¿no? Hay dos profesionales que están trabajando conjuntamente. En el ámbito también educativo podamos tener dos maestros en el aula de manera habitual, y que la tecnología acabe siendo como un instrumento, una herramienta y un vehículo completamente normalizado, que no sea excepcional, sino que sea como muy cotidiano, ¿no? Por lo tanto, que podamos naturalizarlo y que lo podamos utilizar, yo te diría, de la manera más sensata posible, ¿no? y con sentido común. Hay momentos que la tecnología es muy interesante y nos puede aportar mucho, y hay otros momentos en el que probablemente la tendremos que apartar y mirarnos a los ojos, y en este caso pues tratar de empatizar, socializar y relacionarnos, ¿no? Claro, y ahí está un concepto que estuvimos conversando al inicio de este espacio, que tiene que ver con las 6C, ¿ya? Cómo lo que tú me acabas de comentar se relaciona con eso. Efectivamente. Para todos aquellos profesionales que nos gusta hablar de innovación educativa o transformación educativa, existe uno de los autores que para mí es un referente, que es Michael Fullan, que trata sobre el aprendizaje profundo. Michael Fullan defiende que para llegar a un aprendizaje profundo, los maestros, los educadores en general, tienen que sobre todo priorizar lo que él denomina las 6 Cs, o las 6 grandes competencias, ¿no? Es decir, que si hemos de utilizar tecnología, sobre todo utilicemos la tecnología para fomentar la comunicación,
la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, que en estos momentos, en un abordaje tan importante como lo es la inteligencia artificial, está siendo una de las competencias más clave, ¿no? Que los alumnos sean capaces de cuestionar, interrogar, contrastar y sobre todo verificar la información que tienen delante, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una cuestión yo creo que muy esencial, ¿no? Pero Michael Fullan también habla de dos Cs más que tratan lo que se denomina la educación del carácter, de la compasión. Es decir, que ayudemos a que los alumnos también se lideren a sí mismos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto que sean capaces de tener un carácter, la cabeza bien amueblada, ¿no? Que decimos en este caso en catalán, y sobre todo también lo que él habla de la ciudadanía y el civismo. Y por lo tanto tener en cuenta al otro, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo creo que estas 6 Cs crean como una estructura que al menos nosotros creemos que es esencial para el futuro también, para el presente y el futuro de la educación, ¿no? Claro, porque es una humanización. ¿Sabes? Efectivamente. Todos los conceptos que tú nos has comentado tienen que ver con el ser humano y cómo el ser humano ocupa la tecnología como una herramienta para mejorar su labor, tanto en el ámbito educativo como en el profesional. Exactamente, sí, por descontado, ¿no? La idea precisamente es que buena parte de estas competencias también se trabajen, en este caso, en la formación inicial de lo que es el profesorado, ¿no? Por lo tanto, creemos que no se trata tanto de trabajarlo en la escuela, que también, sino también de trabajarlo de manera transversal en todas y en cada una, en este caso, de los aspectos que permiten al profesorado formarse, ¿no? Y en este sentido, para nosotros es clave trabajarlo también desde los inicios, ¿no? Y ahora mirándolo desde el punto de vista docente, para todos los profesores que nos están viendo y nos siguen en la belleza de educar, ¿qué herramientas, qué estrategias se podrían recomendar para acompañar a los estudiantes en los distintos niveles en este uso crítico de la tecnología, pero también responsable y saludable? Mira, nosotros estamos muy convencidos de que hay una cuestión que es clave y que es muy básica, que tiene que ver con ser ejemplo. El ejemplo muchas veces es una de las grandes herramientas que tenemos para tener incluso autoridad moral para pedir o exigir según qué tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, yo no puedo exigirle en este caso a un alumno que haga determinadas acciones si antes yo no soy buen ejemplo de cómo hacerlas. Por lo tanto, esto es esencial. Por lo tanto, que los adultos sean un ejemplo muy claro en el uso de la tecnología de manera cotidiana, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la importancia de un mundo que es y va a ser digital. Qué duda cabe. Claro. Por lo tanto, esto es innegable. Y si es innegable, tenemos que ayudar a comprender cómo funciona este lenguaje digital. Y no solo no es una cuestión instrumental, única y exclusivamente. No es una cuestión de hacer tiki-tiki, ¿no? Como hacen algunos, como hablan algunos autores. No, es una cuestión que es mucho más profunda. Es una cuestión de tener conocimientos sobre tecnología, tener habilidades y destrezas, pero sobre todo también de tener actitudes con el uso de la tecnología. Para nosotros, una persona que es competente digitalmente no solo es capaz de hacerte un documento o de saber exactamente cómo funciona el computador, como decís vosotros, sino que es capaz de saber desconectar el aparato para poder conectar con las personas. Por lo tanto, ahí hay un tema que es, en este caso, para nosotros muy importante, es esencial, que es de qué manera ayudamos a infancia y adolescencia a que puedan tener estrategias y recursos de autorregulación. Pero vuelvo a repetir, esto se tiene que trabajar, no baja por ciencia infusa, sino que tenemos que, mientras vas trabajando lo que son conocimientos, también tienes que trabajar habilidades y destrezas y sobre todo actitudes. Y probablemente cuando trabajas las actitudes, bien se tienen que hacer de manera explícita y también de forma implícita, ¿no? Es decir, que nosotros seamos los primeros en poderlas ejercer, ¿no?
no es un tema, vuelvo a repetir, no es fácil, pero yo creo que si familia, escuela se pone de acuerdo, creo que ahí tenemos un punto clave, ¿no? El diálogo, ese diálogo. Sí, justamente esa era la otra pregunta, que tiene que ver con cómo desde el ámbito de la familia y la escuela se conjugan, se entrelazan para aportar en una sociedad que ya hemos dicho que está muy hiperconectada, que tiene redes sociales in extenso, y cómo estas familias y los colegios ayudan a los estudiantes, a los chavales, como le dicen ustedes. Hay una cuestión que nosotros creemos que es también muy esencial y que tiene que ver, fíjate, como decíamos antes, que las familias, los adultos, los profesores, los educadores sean ejemplares. Este es un punto. En segundo lugar, es muy importante que estos adultos no se desconecten de la realidad en la que viven nuestra infancia y nuestra adolescencia. ¿A qué me refiero? En estos momentos es muy probable que nuestros adolescentes estén consultando YouTube en grandes cantidades de horas. Y es muy probable, me atrevería a decir, que los adultos, las familias, desconocen el mundo mediático en el que se mueven. Por lo tanto, hay creadores de contenido que están diciendo realmente barbaridades y que no hay nadie adulto que sea capaz de acompañar, en este caso, el diálogo o de hacerlo confrontar, ¿no? Es decir, a la hora de la cena, a la hora de la comida, que podamos, oye, ¿habéis visto lo que ha dicho este o el o otro? Está en YouTube. Porque ellos lo están consumiendo. Ellos están consumiendo Instagram, están consumiendo TikTok, están consumiendo, en este caso, lo que sería Twitch. Están consumiendo una serie de canales en el que les abordan cantidades de información. Pero no son cantidades de información, son personas que tienen, por eso se le llama influencers, porque tienen una capacidad de influencia muy elevada en este sentido con nuestros adolescentes, ¿no? Por lo tanto, allí necesitamos poner el punto educativo, hacerlos cuestionar. ¿Tú crees que lo que ha dicho está bien, no está mal? Vayámoslo a hablar, ¿no? Entonces, esa manera de no estar desconectado con lo que consumen, creo que también es muy importante, ¿no? Sí. Y también es interesante esta, que también lo hemos visto, esta mirada del futuro. ¿Cuál crees tú que van a ser los principales retos de los sistemas educacionales en general? Ya saquemos un poco España o Chile. A nivel de la educación, que las situaciones, las problemáticas son más bien equivalentes en el mundo. ¿Cuáles son estos grandes desafíos en los próximos 10 o 20 años que vamos a afrontar? Yo en la propia conferencia de la ENIE ya de alguna forma permitía intuir que habían como 3 grandes tensiones importantes que tendremos que abordar, ¿no? Y creo que la primera en el ámbito educacional tiene que ver con ser capaces de revitalizar y resignificar el acto docente presencial. Es decir, sin que el aula o la clase llegue a ser un parque de atracciones o un circo, poder llegar a trabajar de manera rigurosa con los alumnos, contenidos. Yo te diría, ser capaces, mira, esta también empieza por C, ¿no? Ser capaces de fomentar y despertar la curiosidad. ¿Cómo somos capaces en un tipo de generación que está muy abordada por tecnología de despertar la curiosidad, el interés de aprender, ¿no? Fíjate, ¿no? Vuestro programa se llama La belleza de educar. Bueno, pues la belleza de educar precisamente trata en ayudar a que los alumnos, las personas, saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Despertar esa curiosidad, esta iniciativa, esta inquietud, yo creo que va a ser uno de los puntos claves. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos ir pasando de un modelo extremadamente pasivo, ¿no? Hay uno de los grandes
personas que trabajan en el mundo del management y del liderazgo, que es Xavier Marcet, que recomiendo a los que nos estáis viendo en estos momentos en pantalla que podáis buscarlo. Xavier Marcet, que trabaja mucho en el ámbito del liderazgo empresarial y organizacional, tiene una frase muy interesante que dice: para formarse hay que sentarse y para aprender hay que levantarse. Bueno, yo la encuentro muy sugerente, en el sentido de que quizás estamos tratando de educar de manera pasiva, muy sentados, y quizás lo que podemos llegar a hacer en el aula tiene que ver más con el levantarse y ser más activos, fomentar el diálogo. Y vuelvo a repetir, no por eso se tiene que convertir ni en un circo ni en un parque de atracciones. Podemos llegar a trabajar o combinar de una manera muy inteligente estas dos cuestiones, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema de cómo revitalizamos y resignificamos la presencia. Es decir, que al final un alumno te diga: es que yo no me quiero perder ir a clase, porque yo me lo paso bomba. No quiero faltar. Exactamente. Esta es una. La siguiente yo creo que va a tener que ver en cómo vamos a llegar a normalizar o a naturalizar el uso de la inteligencia artificial en la escuela, en el aula, y por lo tanto qué impacto va a llegar a tener sin que los alumnos pierdan la posibilidad de ser creativos, comunicativos, colaborativos, y por lo tanto ponerla a nuestra disposición y por lo tanto utilizar la inteligencia artificial como se tendría que utilizar, ¿no? Es decir, poniéndola a nuestro servicio. Y en tercer lugar, creo que hay una cuestión que también tiene que ver con de qué manera vamos a poder acompañar todo esto, porque esto no ha hecho nada más que empezar, en el sentido de que vamos a tener grandes impactos tecnológicos. Ahora está siendo la inteligencia artificial, pero lo que nos depara la tecnología de aquí a unos años va a ser muy interesante. ¿De qué manera podemos fomentar algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la privacidad y el bienestar digital? Por lo tanto, ayudar a que los alumnos sepan en qué momento tienen que ceder según qué tipo de dato, se protejan, exista un entorno seguro. Y aquí tenemos que trabajar, yo creo que codo a codo también con las grandes empresariales tecnológicas. Aquí ha de haber un diálogo entre sociedad civil y también mundo empresarial tecnológico. Los tenemos que incorporar en el debate, porque ellos también son una parte muy importante, que son los que generan, en este caso, este tipo de tecnología. Efectivamente. Para ir concluyendo y cerrando este espacio que ha sido muy entretenido, muy provechoso y productivo en lo personal también, esperamos también para nuestros auditores, ¿cómo tú podrías resumir un poco esta conversación con esta mirada de futuro? Yo al menos la intuyo de manera muy esperanzadora, muy optimista. Tenemos que llegar a ser también muy optimistas, porque si empezamos a decir, bueno, mira, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, no va a ir muy bien, no, yo creo que al final tampoco nos ayuda, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones también nos van a ayudar, nos van a poner luz en qué es aquello que necesitan, ¿no? Los signos de los tiempos también van a darnos pequeñas señales para que vayamos también incorporando y sobre todo hibridando. Yo creo que hay un momento también importante de empezar a hibridar, ¿no? Te pongo algunos ejemplos a lo largo de la historia que creo que también son como muy ejemplares y nos pueden dar luz en este sentido a lo que te estoy diciendo, ¿no? Imagínate cómo llegaría a ser el momento en el que pasamos de la imprenta o de los que escribían a la imprenta, ¿no? En el momento que se inventó la imprenta, allí debería pasar algo. Claramente. ¿Vale? Bien, te pongo otro, ¿no? ¿Qué debería ocurrir en su momento cuando se inventó la electricidad? Como no pasó de un día a otro, es muy probable que hubieran barrios, calles que estaban electrificadas y otras que no. Entonces, unos funcionaban a un ritmo completamente diferente del otro, porque una vez tienes luz, te aseguro que las cosas cambian, porque ya no estás sometido a la vela, ¿no? Y por lo tanto, al quinqué, y por lo tanto, de golpe y porrazo, se te abre un espectro en el que
la dimensión de espacio y tiempo cambia. En el caso de la electricidad, ¿no? Bueno, pues te puedes quedar, si quieres, más tarde para estudiar o aprender, etcétera. Bueno, lo que me llego a referir es, yo creo que estamos viviendo ahora, en estos momentos, otra ola de revolución tecnológica muy disruptiva, que tiene que ver con lo que vivimos en su momento con el nacimiento de Internet, ahora con la inteligencia artificial y todo lo que va a derivar, ¿no? Para mí creo que es muy importante entender que no son excluyentes. Y cuando digo que no son excluyentes es que toda tecnología a lo largo del tiempo necesita ir cogiendo su espacio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando se inventó, en este caso, la radio, mucha gente se pensó que a lo mejor pues no irían al teatro, y cuando en este caso se inventó el cine, la gente se pensaban que no irían tampoco al teatro, y ahora puedes ir al cine, puedes ir al teatro, escuchas la radio. Cuando se inventó la televisión, la gente se pensaría que dejaría de ver la radio. No es verdad, la gente escucha la radio, pero cada medio ha ido escogiendo su espacio más concreto. Bueno, pues esto es lo que va a suceder, ¿no? Esta hibridación, vamos a hibridar. Yo creo que será muy importante que tengamos la lucidez suficiente como para poder decir, bueno, pues ahora toca esto, ahora toca aquello. Bueno, que podamos ir viendo un poco la idea, ¿no? Y sobre todo, creo que hay una parte muy importante educativa que tiene que ver en cómo vamos a poder trabajar más la parte humana. Creo que estas tecnologías en el fondo también nos ponen un espejo delante y que quizás es el prompt que nos están haciendo, en este caso, la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología, que es qué tipo de humano queremos llegar a ser con la presencia, o qué tipo de maestro o qué tipo de educación queremos llegar a tener en presencia de todas estas revoluciones tecnológicas, ¿no? Y ahí hay una cuestión, yo creo que es importante que nos la podamos responder. Hay muchas preguntas, hay muchos desafíos, y de esta forma vamos concluyendo este espacio, sin antes agradecer a Miguel Ángel por su amabilidad, por su disposición, por la franqueza con la cual nos ha planteado todos sus argumentos y el conocimiento, que la verdad es que agradecemos mucho, así como nosotros también, los expositores y el público que asistió a ENIE. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. A vosotros, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a nuestros espectadores de La Belleza de Educar, los agradecemos su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. La Belleza de Educar, podcast de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución referente de formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro.